Señor, juntos nos presentamos delante tuyo con humildad y súplica, con gratitud y expectativa, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, muchachos. Muchas gracias por permitirnos disfrutar los dones que Dios les ha dado a ustedes y ayudarnos, acompañarnos a encontrarnos con el Padre. Mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores acá en Granada, un servidor de ustedes, y queremos darle la bienvenida. Estamos yendo a través de una serie que yo he titulado ¿Dónde está? ¿Quién es Jesús? Queremos escuchar desde la Escritura y preguntarle a los personajes de la Escritura de dónde sacaron ellos la información que tienen acerca de Jesús. Y hemos ido preguntando a varios de los personajes y vamos a preguntarles también a Jesús. Le preguntamos, creo, ahora 8 días que decía la Escritura. A Herodes les preguntamos. Queremos que ellos nos digan por qué respondieron de la manera que ellos respondieron a Jesús. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron la información? Siendo que ellos no tenían lo que ustedes y yo tenemos, que es el Nuevo Testamento. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento, lo que es la Escritura. Y de allí ellos sacaron toda esa información de este Jesús que significaba tantísimo para ellos y que debiera significar igualmente para nosotros. Así que quiero esta mañana me acompañen escuchando la respuesta de un centurión. En la Escritura se mencionan en el Nuevo Testamento particularmente unos 5 centuriones más, tal vez yo pienso unos 5, quizás 6. Algunos se mencionan por nombre propio y curiosamente la mayoría de los centuriones que se mencionan en la Escritura nos muestran un carácter transformado, y este es uno de los casos. Sé que hay 2 por lo menos o 3 que la Escritura los menciona por nombre. Un cinturón llamado Jairo, no sé si ustedes recuerdan, que lleva a su hijita a Jesús para que la sane. Un cinturón llamado Cornelio es tal vez el que la Escritura nos describe de una manera más especial. Y otro centurión que llevó preso a Pablo, llamado Julio. El centurión del que vamos a hablar esta mañana no tenemos el nombre, pero es un centurión. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. A propósito, estos hombres, estos personajes que gozaban de este título eran personas encargadas de 100 o más soldados en el ejército romano. Eran oficiales o altos oficiales o oficiales de alto rango en el ejército romano. Miren lo que pasa en esta lectura, acompáñenme, y quiero que ustedes y yo atendamos lo que la Escritura nos dice, esta interacción de este hombre con Jesús, la conversación de Jesús con él, la reacción de Jesús con él, el ambiente en el que está pasando esto. Escuchen lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado
una fe tan grande? Al regresar a la casa, los enviados encontraron sano al siervo. Este es un evento muy importante porque nos permite ver la respuesta a Jesús de un hombre que no era judío, pero que claramente muestra el impacto transformador del Espíritu Santo en la vida de él sin que él lo sepa. Él no se está dando cuenta de lo que está pasando. Según usted y yo sabemos de la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que aquí tenemos un personaje ejemplar, para decirlo de alguna manera, por lo que acaba de escribir la Escritura. Pero lo que tenemos que tener en cuenta ustedes y yo es que algo extraordinario está pasando en el corazón de este hombre. No es él. Y vamos a ver cómo no solo Jesús, pero Él mismo nos ayudan a ustedes y a mí a que quitemos la mirada de Él y que la pongamos en Jesús. En los versículos 1 y 2 podemos ver que es un cinturón que estima mucho a su sirviente. Ya esto es raro. Es un soldado, un alto oficial que estima mucho, según nos dice la Escritura, a su sirviente. En verdad es un esclavo, pero este oficial lo estima mucho. Ahora, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos necesariamente es: ¿y de dónde sale tanta compasión? ¿De dónde sale este tipo de estima, amor? Pero además es un alto oficial que se ocupa de los sirvientes, lo que es completamente opuesto a como ustedes y yo funcionamos hoy en día. Los sirvientes se ocupan de los señores. En este caso, este señor oficial se está ocupando del sirviente. Aparentemente es como al contrario de cómo funciona nuestra sociedad, pero en verdad es como funciona el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, ustedes y yo, siempre Dios es el que nos sirve. Ustedes y yo no podemos servirle a Dios. En verdad, ustedes y yo éramos inútiles para Dios y Él decidió hacernos útiles para Él y amarnos, incluirnos en su familia. Este hombre, según nos dice la Escritura, por sus acciones, por su humildad, por sus hechos, imita a Cristo. Y vamos a verlo de manera más clara. Y Lucas es inspirado para hablarnos de la fe de este hombre en contraste con la falta de fe del pueblo de Dios. Aquellos que alegaban ser propietarios exclusivos del poder, de los pactos, de las promesas y sabiduría de Dios, no estaban demostrando fe. Y este hombre que era extraño al pueblo de Dios, sí estaba demostrando fe. En el versículo 3 la Escritura nos dice que este oyó hablar de Jesús. Entre otras cosas, el trabajo de un centurión era estar informado de todo lo que pasaba. Era saber quién entraba al pueblo, quién salía, y los que entraban qué antecedentes tenían. Era un oficial que tenía que estar enterado exactamente con qué tipo de personas se está lidiando. Y lo que nos dice la Escritura es que este hombre tenía cierta información de los hechos de Jesús. Había oído hablar de Jesús. Como nos dice el versículo, es como oyó hablar de Jesús. Había oído que hizo un milagro allí, que ya no sanó a no sé quién allí, que no le contestó mal a los que lo insultaban allí. Había oído todo este informe o todos estos hechos de Jesús. Pero hay un detalle interesante. Este hombre tenía conexiones entre los dirigentes judíos, lo que era completamente atípico. Los judíos asociados con un gentil, los judíos asociados con un pagano, pero además un pagano que era soldado del ejército que oprimía a su pueblo. Por meros asuntos ceremoniales, esta era una relación atípica, era una relación inusual entre dirigentes judíos y este oficial. Pero lo que nos dice la Escritura es que él mandó a unos dirigentes judíos. Seguramente el centurión sabía lo incómodo y lo contaminante que podría ser el hecho de que él se encontrara públicamente con este rabí.
Y lo que hace es que, pudiendo él dar una orden, tráiganme a Jesús, mandar 4 soldados, 5 soldados, no tienen que ser tan grandes, o bueno, mándenme los más grandes y tráigamelo. Es un esclavo. Pudiendo él hacer eso, o simplemente pudiendo ignorar, ese es un simple rabí por ahí del pueblo ese que es esclavo nuestro, ni quiero hablar con él, no me interesa. Pudiendo hacer eso, pareciera que este hombre quiere seguir ciertos protocolos atípicos otra vez de convivencia, y lo manda a llamar. Ahora, la respuesta del centurión, según leemos en la escritura, es creer. Decide creer. Y tenemos que pensar algo acá. Si este centurión decide creer, todos sus sistemas de valores estaban siendo cuestionados. Lo que él era, socialmente, políticamente, moralmente, sus valores familiares, todo fue confrontado, todo fue reevaluado, todo fue medido nuevamente, todo fue reorganizado. Su espiritualidad misma fue puesta a prueba a través de lo que él sabía de Jesús. Y decide creer. Y lo que nos dice la escritura es que envía a unos dirigentes a implorar restauración, compasión por uno de sus siervos que estaba enfermo y que, según nos dice la escritura, él amaba, él apreciaba. Ahora, lo que podemos ver en el versículo 4 es que este grupo de dirigentes judíos ya, de hecho, por lo que nos dice la escritura, está demostrando alguna fe en Jesús. Si bien no nos dice la escritura que ellos creen, por lo que ellos, la forma como ellos responden, vean ustedes que incluso muestran cierta reverencia, cierto respeto hacia Jesús. Y lo que nos dice en la escritura es que ni recriminan ni desalientan estas muestras de fe del centurión en Jesús. No le dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Él es un pobre charlatán. No le dicen nada, sino que simplemente van. Y dice la escritura algo interesante en el versículo 4. Le rogaron con insistencia. ¿Cómo sería eso? Cuando, como yo no sé si a ustedes les ha pasado, lo que tenemos hijos, nos ha pasado que cuando entramos a un lugar donde hay un juguete que ellos quieren, nos ruegan con insistencia y nos manipulan con lágrimas y nos hacen un escándalo, y nosotros a veces nos vemos forzados o a meterle una nalgada o a comprarle el juguete. Dice, le rogaron con insistencia a Jesús por el siervo, por este hombre, por lo que este centurión estaba pidiendo. Ahora, los dirigentes judíos fundamentan la dignidad del centurión en las buenas obras que él está haciendo. Lo que este hombre está haciendo, lo que ha hecho por nosotros. Mientras que el centurión se considera a sí mismo indigno. Ellos creen que él merece, pero él se considera indigno. Y aquí hay un punto de aplicación supremamente importante para nosotros. Queridos hermanos, la valoración que otros hagan de usted muy fácilmente puede estar estorbando su interpretación, su fe de la justicia y la bondad de Dios. Lo que otros piensen de usted, incluso lo bueno que otros piensen de usted. Pero también las burlas, las acusaciones o los halagos pueden estorbar en usted, pueden distorsionar su fe en Dios. El corazón de este centurión, todos sus sistemas de valores, fue reorganizado por la obra del Espíritu Santo. Su pasado, su presente y su futuro fue evaluado por la bondad, por la santidad, por la pureza de Dios, y según nos dice la escritura, respondió con fe a Jesús. No se dejó seducir ni tampoco esperaba los aplausos de los que lo rodeaban. No muestra ningún miedo a los posibles conflictos que ahora su fe en Jesús pudiera traerle. Según nos dice el versículo 5, este hombre no solo tenía autoridad, pero tenía influencia, tenía riquezas, tenía recursos, y los usa de la manera correcta en lo que él considera que vale la pena.
Él pudo construirse un gimnasio más grande en su casa. Pudo comprarse un carro nuevo, 4 caballos más. Pero según nos dice, no sabemos si eso se lo haya comprado, ha invertido dinero en construir una sinagoga. Obviamente para mí es claro que este es un hombre temeroso de Dios. Y yo me hago responsable de lo que voy a decir ahora. Me parece a mí que este es un prosélito escondido. Aunque aquí ya se está mostrando. Trata con dignidad a unos que han sido humillados y cuya tierra está ocupada por el imperio del que él mismo es soldado. Y los está tratando con dignidad, con respeto. Los está animando a que practiquen su espiritualidad. Él mismo, el centurión, establece su espiritualidad, su origen, su propósito, su presente y hacia donde él se dirige, su trascendencia en el Dios de la Escritura. Ahora demuestra fe en lo que, según nos dice la Escritura, ha oído, sabe de Jesús. Ahora en versículo 6 aparece un detalle interesante. Primero, según nos dice la Escritura, mandó unos dirigentes judíos y luego mandó a un grupo de amigos. Yo no sé si ustedes notan, pero a mí me da la impresión, esto es una impresión mía, que el centurión está un poquito aterrado en su encuentro directo con Jesús. Me parece que no quiere eso. No sé si es respetando el hecho de que es un rabí y él es un pagano, o está dándose cuenta de la profundidad de las palabras y de las intenciones de las palabras de Jesús, que cuando uno habla con Jesús en la Escritura, lo que hace Jesús es penetrar hasta el corazón de uno y dejarlo ver quién es uno. No sé si es eso. Otra vez, eso es yo pensando. ¿Qué está pasando en el corazón de este? Pero encuentro una aparente intención de tener a Jesús a distancia. Le mandé una comisión de amigos a los que pues yo les construí la sinagoga y ellos se fueron felices y hasta le rogaron. Yo no sé si él estará pensando en qué dicen, voy y le hablo, qué tal que no me escuche. Vayan ustedes por mí, muchachos. No, vaya tranquilo, que él es el que dice que vengan todos y yo los haré descansar. Vaya tranquilo donde él, que es el que dice que todo el que oye sus palabras y las pone en práctica. Yo no sé cómo fue la conversación, pero él manda esa primera comisión, luego la segunda comisión de amigos con la intención de que Jesús esté allá. Pero aquí hay otro asunto de aplicación importantísimo. Jesús no tiene ningún interés en nosotros y relaciones a distancia. Toda la intención de Jesús en la Escritura es aproximarse a lo más profundo del corazón de nosotros. ¿Saben qué dice la Escritura? Que la Escritura penetra hasta abrir el alma. Penetra hasta discernir las intenciones nuestras. Si usted está leyendo la Escritura y sus sistemas de valores sociales, morales, políticos, económicos, familiares no están siendo confrontados, muy seguramente usted está distraído cuando lee la Escritura. Este hombre está aterrado, pero Jesús decide ir donde él, llegar hasta donde él. Él es el que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Él es el que dice: yo he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Esa es la misión de Jesús. No es quedarse por allá a distancia el domingo. Yo voy el domingo un ratico y en la semana me olvido. Jesús toda la semana, cada segundo del día está persiguiendo su corazón, sea que usted se dé cuenta o no. Según leemos en la Escritura, el amor de Dios es tan grande que ha enviado a su único Hijo, Jesús, muerto, crucificado, muerto y resucitado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que reciba el perdón de pecados y la vida eterna. Eso dice la Escritura. Cristo murió por nosotros con el propósito de que ustedes y yo podamos acercarnos a Dios. Un pasaje en la Escritura dice: en esto muestra su amor Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y es muy importante esto porque Dios no está esperando que ustedes y yo lleguemos a un punto de madurez espiritual o madurez emocional o de buena conducta o de conocimiento de la escritura o de número de reuniones en el servicio. Dios no está esperando eso para venir a nosotros, que es lo que nos han enseñado a nosotros desde niños. Si usted no se comporta bien, Dios no va a ir donde usted. No. La escritura lo que dice es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, vino a nosotros. Usted no es el que está yendo a Dios. Él ha venido a nosotros, nos ha tomado para Él, siendo aún pecadores. Él produce en nosotros el querer, Él produce en nosotros el hacer. En otras palabras, tenemos que decir lo siguiente: esta mañana ustedes y yo no vinimos acá por nuestra propia voluntad. Él produjo en nosotros el deseo de buscarlo. El intento del centurión de mantenerse lejos de Jesús, de mantener a Jesús a distancia, es muy típico. Cada uno hemos caído en esta misma trampa. Es una trampa supremamente eficaz. Es una trampa que atrapa a casi todos, o a todos nos ha atrapado. Esta trampa de mantener a Jesús allá lo más lejos posible. Y es una trampa donde cada uno de nosotros nos decimos: bueno, pero ¿por qué a mí si yo no soy tan malo como fulano? ¿Por qué es que no me pasan las cosas a mí siendo que yo no soy como aquel? O peor aún, mire a mí cómo me está yendo, de razón que a usted le va así. O peor aún, lo que el centurión está diciendo: no soy digno. Yo no creo que Dios esté interesado en alguien como yo, con los pecados que tengo en mi vida. No hay ningún pecado que le quede grande a Dios. Pero tampoco hay nada que usted y yo podamos hacer para impresionarlo. Esto yo lo llamo, y yo lo tengo firmado, la industria de los méritos. La industria de los méritos fue inoculada en nuestro corazón en Edén a causa del pecado. A causa del pecado, ustedes y yo hemos caído en esta trampa de pensar que necesitamos reunir ciertas cualidades para aproximarnos a Dios. Pero lo que la escritura nos dice es: siendo aún pecadores. Y esta industria de los méritos empezó en Edén y nos distancia de Dios. Este hombre tiene claro, este centurión tiene claro que no hay ningún mérito humano con el cual ustedes y yo podemos presionar o podemos coaccionar o podemos acceder a Dios. No hay mérito humano para eso. Para las personas alrededor, según leemos en la escritura, este centurión es alguien que merece. ¿Recuerdan cómo se aproximan a Jesús? Y le dice: Él merece recibir. Si lo calificamos, es una persona excepcional, candidato único para la mayoría de solteras. Pero para él, el centurión cree, no piensa merecerlo. Ellos piensan que sí, él piensa que no. Seguramente el ego de él ha sido elevado al máximo. Seguramente le han dicho: qué bonita quedó, los colores que escogiste para pintar la sinagoga son excepcionales y la calidad de pintura muy buena. Puertas importantes, no sé qué le hayan dicho a él, no sé cuántas placas hayan puesto alrededor de la ciudad, cuántas calles o cruces de calles hayan mencionado con el nombre de este centurión famoso que hacía cosas tan buenas. No sé cuánto reconocimiento público, no sé cuántas venias. Oh, no se siente allá, venga, siéntese acá. No sé cuánta popularidad haya alcanzado este hombre. Cuántos saludos, palmaditas en la espalda, cuánto te queremos, cuánta aprobación, cuántas invitaciones especiales. ¿No les pasa a ustedes que a veces ya no somos dignos de ir a cierto lugar? Entonces a usted lo eliminan de la lista de invitados. ¿Quién sabe a este hombre a cuántas cosas lo habrían elevado? Pero el centurión claramente depende de cosas que son extraordinarias acá: la bondad, la disposición, la compasión, el poder, la autoridad de Jesús. Ha oído, seguramente ha visto
muy probablemente entiende, muy probablemente cree. De hecho, lo que la Escritura nos dice es que empieza a creer lo que sabe de Jesús. Sabe que Jesús puede sanar, sabe que Jesús puede salvar y responde con fe, cree en eso. Ahora en el versículo 7 se nos plantea algo interesante que yo quiero comparar con otro versículo de la Escritura. Acompáñeme por favor en Lucas capítulo 18, versículos 9 hasta el 14. Y acá Jesús pone mucho más claro el asunto. Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás porque están tatuados, porque su conducta moral no me gusta, porque su partido, despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Y yo quiero que usted haga un paréntesis necesario, porque acá Jesús, con los 2 personajes que pone sobre la mesa, va a hacer una comparación feroz, un contraste feroz, casi que grotesco. No se podía poner ni siquiera en la misma conversación a un fariseo y a un recaudador de impuestos. Era casi que un insulto. Dice, el recaudador, el fariseo se puso a orar consigo mismo, dice la Escritura. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y empieza él a presumir de lo que es. Mi casa es un modelo de virtudes, mis hijos incomparables, trabajo más que nadie en mi cuadra, mi negocio prospera, respeto todas las señales de tránsito, mis perfiles en las redes sociales son todos versículos bíblicos y nunca de ninguna manera me comporto como ese. Dice la Escritura, versículo 13, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y esa figura es la certeza de que allá adentro hay algo que yo no puedo controlar, y que ahora 8 días la Escritura nos dice que es una lucha interna que yo mismo no entiendo. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y mire lo que dice Jesús, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por la obra del Espíritu Santo en el corazón de este centurión había entendido la verdadera condición de su corazón. Por la fe en la historia y la fe de los patriarcas, por la fe de los discípulos, por lo dicho sobre Jesús en la ley, en los profetas, en los salmos, se convenció. Sabía a ciencia cierta que no puedo impresionarte. No soy digno. Sé el resultado de no creer en ti. Estoy convencido de que merezco tu condenación. Sé perfectamente que no tendría cómo pagar mi redención. Conozco tu poder, conozco tu compasión. He oído tus milagros. Por favor, sana a mi siervo. Sánalo. Mostró un gran sentido de compasión. Escuchen lo que está pasando en la vida de este hombre. Un gran sentido de redención, un gran sentido de entrega por el más necesitado. Todo lo que él había tenido que decir es llamar al sargento o al dragoneante y decirle, llévele un plato de comida a ese. Pero él está haciendo el trabajo, está demostrando una intención de restaurar al desvalido, de amor al prójimo, de humildad, de fe en Jesús, el Hijo de Dios. Respuestas y actitudes, todas estas, queridos hermanos, escúchenme esto. Respuestas y actitudes, todas estas que no son típicas del corazón humano caído. No son típicas del corazón humano caído. No son típicas del corazón humano caído. Nada de esto.
sino que estas actitudes solo son propias y solo las produce únicamente Él, el Espíritu Santo, en el corazón humano que está siendo restaurado y que ha sido perdonado. No hay otra fuente. No hay ninguna disciplina espiritual a través de la que usted pueda alcanzar esto que este hombre está mostrando. No hay ninguna disciplina bíblica. Solo es la presencia de Él en su corazón que pueda producir este tipo de actitudes que este hombre está mostrando. Para mí es evidente que este corazón ya había sido impactado por el Espíritu Santo y está respondiendo con fe. Ahora, la respuesta con fe a Jesús es mucho más que sentarse a leer la Biblia bostezando. La respuesta a Jesús es práctica, como ustedes lo ven, es actuando en favor de otros, siendo humilde con otros, siendo compasivo con otros, siendo generosos. El evangelio es vivo, mucho más que intelectual. Según el versículo 8, este centurión tenía todo el poder y autoridad para mandar a traer a Jesús, pero decide implorar con fe. Por dos cosas que él parece que no, él dice, no soy digno. La disponibilidad, la accesibilidad a Jesús, la compasión, el poder, la autoridad, la generosidad de Jesús, el amor de Él. Yo me imagino esa conversación. Yo así soy. A veces mi esposa me dice, ¿usted qué está pensando? Bueno, estoy pensando en cosas como estas. Pensando este centurión, ¿cómo estará diciéndole a ellos? ¿Ustedes creen que Jesús me escuchará, muchachos? ¿Será que Él sí se interesa en mí, siendo que nosotros los hemos pisoteado a ustedes como esclavos? ¿Sí? Pues claro, Él lo va a escuchar, obviamente. Él es el que dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados, que yo los haré descansar. Él lo va a escuchar. Él es el que dice que cualquiera que escucha mis palabras y las hace, yo lo voy a comparar como una persona prudente. Claro que Él lo va a escuchar. Nosotros vamos a ir. Ahora, en versículo 9 aparece algo interesante que yo voy a decirlo con muchísimo respeto. Según el versículo 9 que estamos leyendo, Jesús se quedó con la boca abierta. Wow, dice Jesús. La sorpresa de Jesús es tal que se voltea a los demás y les dice, wow, muchachos. Ahora, el asombro de Jesús no es por lo que el centurión ha hecho. El asombro de Jesús, y yo quiero que por favor no se me malentienda acá. Yo no estoy queriendo decir que nada de esto bueno usted no tiene que hacerlo. No. Hay que hacerlo. Usted debe ser generoso, usted debe ser compasivo, usted debe perdonar como Cristo lo perdonó a usted. Usted debe de invertir en la obra de Dios. Eso hay que hacerlo. No se me malentienda allí. Pero nada de eso lo acerca más a usted a Dios. Todo lo que usted haga de eso es el resultado de que usted, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, fue atraído a Dios, fue acercado a Dios. Por la obra del Espíritu Santo en usted fue aproximado a Dios. Así que sí hay que hacerlo. Pero el asombro de Jesús, lo que Jesús está viendo es la actitud con la que este hombre responde. Según nos dice la Escritura, el asombro de Jesús con este hombre es por la motivación que tiene el hacerlo. Y toda la motivación de él es fe en Jesús. Lo que Jesús está viendo no es el tamaño de la sinagoga que hizo, ni las cortinas que le puso la sinagoga. Muy seguramente lo habían invitado a la inauguración de la sinagoga. Nada de eso, pero Jesús está sorprendido, boquiabierto, con todo respeto, por la fe de este hombre. Y Jesús dice algo interesante en este pasaje. Nunca he visto una fe como la de este hombre, ni siquiera entre el pueblo de Dios. Wow. Y como nos dice la Escritura, ¿cómo es que nos dice en el versículo 9? Al oírlo, Jesús se asombró de él. Yo creo que Jesús jugó la cara de póker, face póker, y viendo semejante cosa se voltea y les dice a los demás, wow.
Y vuelve y se voltea y se queda mirándolo a él. Y les dice a los demás: wow, nunca he visto tanta fe. Este hombre tiene claro quién es Dios. Nada de lo que este hombre está haciendo es propio del corazón caído. Todo lo que este hombre está haciendo es propio de un corazón que ha sido redimido, un corazón que ha sido perdonado, un corazón que está siendo transformado, un corazón que ha sido adoptado, un corazón que va a ser restaurado. Todo lo que este hombre está haciendo es la evidencia de la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de él, no de lo bueno que es y de lo generoso que es. No es que la bondad de Dios y la generosidad de Dios y la compasión de Dios por los más desvalidos, por los enfermos, por los necesitados, ha sido impregnada en este corazón y está yendo de este corazón hacia otros. Por eso, mis queridos hermanos, si usted está leyendo la Escritura y usted no siente compasión por aquellos que lo ofenden a usted, que lo defraudan a usted, que le mienten a usted, algo está pasando. Ese no es el Jesús de la Escritura. Si usted lee la Escritura, necesariamente tiene que brotar de usted, si el Espíritu Santo está en usted, compasión hacia los demás, aunque lo insulten a usted. Es evidente que este centurión descansa por fe en la obra de Cristo, en lo que ha oído, en lo que seguramente ha oído. Y obviamente al construir una sinagoga, a mí necesariamente me hace pensar que este hombre ha tenido conversaciones largas acerca de la fe en Dios, al punto que está promoviendo: claro, vayan, adoren a su Señor. Ha respondido con fe a Jesús. Ahora, en el versículo 10, en Lucas 7, la Escritura nos registra la respuesta de Jesús a la petición de este centurión, y es un testimonio de que Dios responde a quienes nos aproximamos a Él con fe, quienes entendemos quién es Él. ¿Y quién soy yo? Él es Dios, yo soy su criatura. Y la Escritura nos dice algo: que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ustedes y yo, cuando nos acercamos a Dios, debemos estar seguros que Él es Dios. Y si usted dice que Él es Dios, usted implícitamente está diciendo: yo soy criatura, yo no me las sé todas, no tengo todo resuelto, no tengo control de nada, tú eres Dios. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Pero además usted debe estar seguro que Él va a responder a su necesidad. Él puede sanar, Él puede salvar. Y la evidencia de este hombre respondiendo es: tú puedes sanar a mí, es mi siervo. Lo que yo no sé si él esperaba es que su mismo corazón iba a ser abierto de la manera que fue abierto. Tú puedes restaurar. Ahora, la pregunta para ustedes esta mañana es: ¿cómo respondes tú a Jesús? Perdón, despertarlo. Qué pena interrumpirle su sueño, pero ¿cómo responde usted a Jesús? ¿Qué cree de Jesús usted? ¿Cree usted en Él? Y si cree, por favor, respóndase esto: ¿qué cree de Él? ¿Qué es lo que usted cree de Jesús? ¿Cree usted que Jesús está dispuesto y tiene el poder, el deseo, la disposición de perdonarlo a usted, de redimirlo a usted? ¿Cree usted que Él puede perdonar a su cónyuge, a sus hijos, a su vecino? ¿Cree usted que Él puede perdonar a su jefe, a sus empleados, restaurarlos? ¿Cree usted que Él tiene el poder para eso? ¿Cree usted que Él puede transformar su vida o la vida de alguien alrededor que es molesto para usted? Un oficial de esto ocuparse de un hombre enfermo, siendo que es un siervo, es muy raro. Es más fácil decirle a alguien y pagarle un Uber que lo lleven. Pero que Él esté interesado en eso, tan empeñado en eso, algo ha pasado en el corazón de Él. Dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
Esto dijo el Señor Jesús refiriéndose al Espíritu que habríamos de recibir, el Espíritu Santo que habríamos de recibir, quienes creemos en Él. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tienes todo lo que necesitas para amar a las personas alrededor tuyo, para perdonar a las personas alrededor tuyo, para restaurar relaciones, para iniciar nuevas relaciones. Todas las herramientas. Él no le dio la mitad a usted, todas se las dio, todo el poder, toda la sabiduría. Solamente tenemos que usarlas. Oremos, Señor, damos gracias por esta mañana, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu palabra y por el privilegio de podernos presentar delante tuyo, como cantábamos hace un rato, con manos vacías, sabiendo que todo lo tenemos de ti y que en verdad todo lo que necesitamos tú lo has suplido de manera completa, de manera definitiva.